Estamos acá con Janine, Juliana. Juliana, nuestra ayudante, para poder darles un poquito más. En este caso vamos a hablar un poquito de una integración de los temas anteriores y va a ser sucinto este trabajo, pero apunta a tener algunos conceptos que son muy importantes, fijar un poquito más conceptos que son muy importantes con respecto a esto que estamos estudiando ahora, el sistema nervioso humano y las funciones del sistema nervioso del cerebro sobre todo. Una de las cuestiones que hemos visto es cómo detallamos en el video anterior las funciones según la localización. Para que puedan ver un poquito el origen de esto, yo les había contado en alguna oportunidad que fue a través de algunos trabajos que se hicieron a partir de 1860 por diferentes médicos y neurólogos. Uno de ellos que dio puntapié al estudio, si bien había otros muchos previos, uno que dio más hincapié a ver cómo las diferentes partes del cerebro tenían que ver con nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, el conocimiento, el raciocinio, resolver problemas, nuestros gustos, también la capacidad para poder realizar cálculos matemáticos, etcétera, adaptarnos a diferentes circunstancias, etcétera, tuvieron que ver con los estudios que se hicieron sobre Phineas Gage. Phineas Gage era un hombre que trabajó de barrendero, trabajó en los ferrocarriles en Inglaterra en 1860. Un hombre de familia, un hombre de bien, un hombre, digamos, dedicado a su tarea, a su trabajo, respetuoso de la ley, que en ese momento uno de los trabajos que le tocaba hacer era colocar pequeñas cargas de explosivos con un fierro para poder romper la roca donde iba a ir las vías. Desgraciadamente, en una oportunidad, una vara explotó, pasó por ser la parte de abajo de la región periorbitaria, a la altura del maxilar, y salió por el área frontal izquierda. Acá vemos sus restos que fueron guardados para estudio. Sin duda una de las cosas más sorprendentes, acá lo vemos ya con las secuelas en el ojo caído, haber perdido visión de ese lado por la lesión. Pero una de las cosas más importantes fue la posibilidad de haber sobrevivido en ese momento, ya que las muertes más frecuentes, que inclusive durante la guerra de esa época, no eran las heridas, perdón, no eran las balas, sino las infecciones, las consecuencias de las heridas. En este caso, Phineas logró sobrevivir, pero ¿qué fue lo que se observó? Que con el correr del tiempo, Phineas se volvió una persona muy diferente de lo que era antes. Se volvió un ermitaño, aislado de la gente, empezó a perder respeto por los demás y por sí mismo, cuestiones que se llamaban de liberación. Empezó a abandonar sus obligaciones y a su familia, tanto es así que tristemente terminó alcohólico y en una muy mala condición de vida que lo encontraron a sus últimos días. Fue a partir de ahí que algunos médicos empiezan a asociar esta lesión, que en realidad fue, si pueden ver bien, fue en la región frontal, y habíamos dicho que la región frontal, la región periorbitaria o retroorbitaria, detrás de los órbitas de los ojos, en el lugar del neocórtex, este pedazo nuevo del cerebro, en la región periorbitaria estaba mucho de lo que tiene que ver con el control de los impulsos, la resolución de problemas, el tema de nuestra forma de ser, gustos, control o descontrol que tenemos ante ciertas situaciones, también tendencias a búsquedas placenteras y placenteras, etcétera. Tiene que ver con nuestra personalidad. Pero algunas funciones, otras funciones también tienen que ver y se pueden producir. ¿Para qué este video? Para ver que si bien esas fueron algunas de las funciones que se encontraron y posteriormente se hicieron muchísimos estudios donde ahí está un mapa de Brodmann. Hoy el de mapa de Brodmann se tomó como relativo. ¿Por qué?
porque Brundtland describió muchísimas funciones según el área donde estaba. Muchos de estos estudios, desgraciadamente, se avanzaron mucho cuando las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, donde las lesiones producidas a nivel del sistema nervioso, heridas de bala, etcétera, eran suficientes como para ver qué cambios podían producir en una persona o qué daño producía a nivel no solamente cognitivo, emocional, sino también motor, las parálisis por lesiones en el cerebro, etcétera, y así poder distinguir un poco mejor cómo es el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Tanto es a nivel de los hemisferios, tanto es a nivel de los lóbulos o más específicamente. Esas funciones bien las podemos describir más bien como, acá tenemos algunas de las que habíamos descrito anteriormente, volvemos a escribir la zona sensorial, en el retro rolándica, en la región del parietal, donde tenemos sensaciones de dolor, de el roce con la piel, todo lo que es de la mano, la boca, los pies, todas nuestras sensaciones están en este área donde se da la interpretación de la sensación. Ojo que para que esto funcione bien tiene que haber un sistema sensorial que esté indemne, ojos, vista, tacto, todo bien, los órganos internos también, los órganos de sentidos internos también, movimiento, posición, etcétera. También tenemos una zona motora prefrontal, prerolándica, una área motora primaria y secundaria. Acá tenemos áreas más específicas, habíamos hablado también del lóbulo temporal con sus funciones sobre todo a nivel de la decodificación y reacción emocional, pero también en la clasificación de la importancia de la sensopercepción y de la información para la selección en la memoria. El occipital con sus funciones sobre todo de tipo visuales. El parietal, algo que tenemos del parietal extraño es que también tenemos, no solamente si tocamos algo vamos a encontrar, vamos a tener gnosis, conocimiento sobre lo que tocamos, también va a servir sobre el reconocimiento no solamente de objetos, sino también en el tema del cálculo. Las funciones de cálculo se realizan con el parietal. Resolver problemas, afrontar, planificar una actividad, donde cómo encararla, desarrollar los tiempos, todo eso lo tenemos que ver más que todo con el frontal. El análisis también de alguna situación especial la vamos a hacer sobre todo con el frontal. Pero en realidad cada función es así, tal cual está acá. Acá está el área sensoperceptiva de Wernicke en el temporal. Vamos a ver, esta es todo lo que sentimos, oímos, que estimula nuestro oído, todos aquellos estímulos auditivos que podemos percibir, son decodificados por esta área sola. ¿Qué intervención tiene esto? Y esta es el área de la producción del lenguaje. Acá se produce el área motora del lenguaje, es decir, cómo modulamos la voz, coordinamos la respiración. Tengo que hablar para afuera. O sea, todas estas cuestiones que hacemos en forma prácticamente automática, pero que tiene que ver con la elaboración de una palabra o del significado o una intención para con otro en un mensaje. Tiene que ver con solamente esta área o una integridad de las funciones. Esto lo que vamos a hablar ahora son de las funciones superiores y áreas de funciones superiores, porque tiene que ver para las funciones, lo que llamamos funciones, pero, perdón, se me está yendo ahí está. Tiene que ver con una acción de superior. Ahora sí, ahora la puedo. Entonces, ¿a qué llamamos funciones superiores? Habíamos hablado que las funciones superiores son las que básicamente nos diferencian mucho más del resto de la escala animal. Una evolución que comenzó y una diferencia que se empezó a gestar hace 8 millones de años aproximadamente. Y por supuesto todo este tipo de cambios se dieron ante la necesidad de supervivencia. Y ahí donde la necesidad de supervivencia como especie afloró, tratando de perseverar la vida de estos homínidos que se empezaron a diferenciar de los primates superiores, etcétera.
ahí estaba la capacidad para resolver problemas, saber cómo actuar ante un cambio ambiental, cómo modificar el ambiente para que el ambiente sea más favorable. Inclusive al final termina aprovechándose de las cuestiones del ambiente, pero al principio tenía que evitar que el ambiente lo dañara, ya sea porque era presa, ya sea porque lo castigaba el hambre o la naturaleza era inclemente, hasta el punto que empieza a dominar las cuestiones de la naturaleza para su propio beneficio. Eh, Algo que es importantísimo que queda de esto y sobre todo de estas locales, estas ubicaciones geográficas anatómicas del cerebro que decíamos recién en los diferentes lóbulos en cuanto a su funcionalidad, es que quedan como una cuestión primaria, es la combinación de las funciones entre ellas lo que hace a las funciones superiores del sistema nervioso. Eh, lo más importante, nacemos con un acervo de funciones inferiores o mentales o mínimas para que están ya detectadas genéticamente, cuestiones de llanto, apetito, cómo llamar la atención de nuestro cuidador, etcétera, etcétera, eh, con la búsqueda del pecho, el rechazo de algunas cosas y la aceptación de otras. En fin, hay alguna serie de cosas que se van dando desde muy temprano, pero nacemos con un estado de mucha precariedad. Y es a partir de ese momento, es a través de toda la vida que estas funciones se van a ir alimentando o se van a ir desarrollando en base al contacto que tenga o la interacción que tenga con el entorno. Es decir, si un chico se cría donde hay o nace donde hay inmediatamente una respuesta a sus necesidades primarias de alimentación, de abrigo, de afecto, y este chico empieza a recibir esto como estímulo. Posteriormente este otro que lo cuida, lo protege, le da el deseo de vivir, que eso es importantísimo, si no puede producirse lo que se llama marasmo. Hasta ese punto puede llegar que la criatura puede querer dejar de seguir creciendo, dejar de querer seguir viviendo. Pero si se da esta nutrición alimentaria, afectiva, y esta criatura empieza a crecer, a medida que haya más intercambio con este ámbito social y reciba más estímulos por parte de los cuidadores, del entorno, de los hermanos, de los padres, etcétera, ya sea para estimularlo a hablar, estimularlo a caminar, estimularlo a aprender el nombre de los objetos, estimularlo a que explore el mundo sin miedo, tratar de no transmitirle los miedos, a explorar, a que resuelva sus propios problemas sin temor, a que aprenda la tolerancia, las cuestiones básicas que se van reforzando a través de toda la vida y van dando lugar a que ese sistema nervioso se vaya retroalimentando y vaya creciendo y vaya aportando también más al entorno. Mientras más crece, puede aportar más el entorno le devuelve en este estímulo. Este estímulo y este ambiente de estimulación también tiene que ser en cuestiones básicas, por ejemplo, recibir buena alimentación, recibir abrigo, recibir desarrollo físico o estimulación física. Todo esto también tiene que estar presente eh, para que el sistema nervioso pueda desarrollar mejor sus funciones cerebrales y se puedan adquirir a través de toda la vida. Por eso sí dice que es un juego a doble punta. El sistema va madurando, sobre todo en el momento del nacimiento, hasta los 8 años en forma muy rápida, y después se desacelera prácticamente hasta la adolescencia y la adultez. Este, pero ese crecimiento del sistema nervioso, esa maduración también se va dando en base a los estímulos que va recibiendo. Si esa criatura, por ejemplo, naciera en un ambiente como ha sucedido, se ha constatado en la historia, donde, por ejemplo, hay dos hermanas que fueron criadas por lobos en Italia y encontradas ya de adultas, eh, las dos lograron sobrevivir, es decir, pudieron crecer hasta la edad en que fueron encontradas, que no fueron muy grandes cuando fueron encontradas, pero por supuesto que no tenía ninguna referencia hacia una conducta humana. Desgraciadamente cuando se les intentó adaptarse, porque esta situación tiene que ver con la adaptación
adaptarla al ambiente humano nuevamente, no pudieron sobrevivir. Pero eh, eh, la adaptación es una de las cuestiones. Fíjense que las criaturas esas habían nacido con estas cuestiones genéticas de primarias de algunas funciones y esta necesidad de supervivencia y adaptación, y lo hicieron en un ambiente muy extremo. A los cuidados, hubo una cuidadora que eran los lobos, o sea, las lobas eran las que los cuidaron en este caso, pero no al punto de que pudieran luego volver a adaptarse a otro tipo de medio. Eh, Ahora, entonces decimos, está filogenéticamente impreso estas funciones, pero se van desarrollando con el contacto y la interacción social, y así van creciendo. Si podemos hablar de cuáles son las funciones más importantes, superiores, podemos hablar desde las cuestiones que tienen que ver a lo que es conciencia, estados de conciencia, a lo que es memoria, a lo que es pensamiento abstracto, a lo que es razonamiento, análisis, resolución de problemas, lenguaje, porque también el lenguaje es una acción que nos diferencia del resto, procesos de pensamiento, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a ir hablando de algunos de ellos. Acá simplemente lo vamos a ver cómo es que el cerebro actúa en forma de interacción y de acciones eh, bien integradas entre las diferentes partes del cerebro. Eh, Vamos a ver cómo algunas de estas tienen que ver con, primero, la integridad del sistema sensitivo perceptual. Es decir, eso es una de las cuestiones más importantes para que se pueda dar el desarrollo de estas funciones superiores, cualquiera que hablemos de ellas. La integración tiene que ver con esto que hablábamos antes. Siempre, si vamos a hablar de una función superior como lenguaje, tenemos que ver que no haya una hipoacusia. Si vamos a hablar de una en análisis de una figura o de una imagen visual, tiene que haber una buena percepción visual. Tener todo, mientras mayor integración senso-perceptiva tengamos de nuestro entorno, mayor interacción vamos a poder tener con el entorno, porque vamos a tener mayor cantidad de información para poder procesar, de olor, ruido, textura, temperatura, vibración, aspereza, un montón de cosas que nos van a dar agradables, desagradables, pero sí van a ser información para análisis. La rememoración tiene que ser con la capacidad de no solamente de poder adquirir conocimientos nuevos y memorizarlos, sino también de poder trabajar con lo que ya hemos aprendido antes, es decir, con aquellas cosas que tenemos en nuestra memoria que nos pueden decir si esto que estoy viendo, comparar esa información con esta que estoy viendo para ver qué de esa información que ya aprendí puedo utilizarla en este caso. Y sin duda mientras más aprendizaje anterior tenga, voy a tener también mayor cantidad de información para poder chequear, hacer un juicio. Yo estoy hablando de juicio, comparación, etcétera. Van a ver que son funciones en el proceso del pensamiento. Cuando veamos semiología, tiene que ver cómo se produce un pensamiento. Pero tiene que ver también con esto, con la capacidad de evocar, de traer, seleccionar y evocar materiales aprendidos previamente, es decir, aprovechar la memoria. La integración de los mecanismos córticos subcorticales que sustentan el pensamiento. Fíjense que acá ya está diciendo, por ejemplo, para ver algo no solamente es necesario la integridad del lóbulo occipital, pues está hablando de las zonas córticos subcorticales y los procesos está hablando del cerebro. No está hablando solamente de la integridad, está hablando de la integridad del cortical, del nervio óptico, del quiasma óptico, que es la parte anterior donde los nervios ópticos se entrecruzan, de cómo llegan esos nervios hasta la retina y de cómo la retina, que esa sería la integración del sistema sensoperceptivo, cómo la retina está íntegra y funcionando bien con el ojo. Entonces tiene que haber toda esa integración más todas aquellas sinapsis que hacen esas imágenes
con áreas del temporal que tienen que ver con el afecto, con áreas de la memoria para saber si esa imagen ya la hemos visto o no, si podemos reconocerla o no, si sabemos, si evocamos la memoria, sí, yo a esta persona ya la vi, esta cosa yo ya la vi, ya sé qué es o no sé qué es, algo nuevo para mí. Entonces tiene que ver con una integridad total, porque si no, si cualquiera de estas cosas se pierden o se cortan, por ejemplo, imagínense que en algunas zonas de integración de la memoria que tienen que ver con lóbulo frontal o temporal, o parietal, o temporal, perdón, no reciben la información del área visual que tiene que ver con, en este caso, occipital y de algunas áreas del frontal, todo lo que veamos va a poder ser nuevo, porque no vamos a tener una memoria que nos esté diciendo que eso ya lo vivimos o que eso ya estuvimos. De hecho, un pequeña descarga eléctrica en algunas de estas zonas pueden producir lo que se llama el déjà vu, ese famoso déjà vu, ya lo viví, que es nada más que una sensación que te está avisando de que ya eso que estás viviendo lo pasaste, pero en realidad es una función normal que tenemos, que la vivimos todos los días, cuando estamos ante una situación que ya hemos vivido, para avisarnos que no es una experiencia nueva. El problema está que cuando estamos ante una experiencia nueva y tenemos esa sensación, se piensa que es una pequeña descarga epileptógena, muy chiquitita, a veces por cansancio, generalmente se tiene mucho más déjà vu cuando uno está cansado o con algunos estimulantes, café, etcétera, o alcohol o otra cosa, pueden producirse esas pequeñas descargas. Igual Yamebu, que es una cosa contraria, que es entrar a un lugar o tener una vivencia que sea común para nosotros y sentir que nunca la hemos tenido. Duran muy poquito, por eso son rápidas y se piensa que son descargas temporales nada más y transitorias, perdón. Pero bueno, eso tiene que ver con las funciones superiores. Acá habríamos hablado un poquito y repasado nuevamente algunas de las funciones más importantes. Vamos a concentrarnos y para dar el ejemplo, por ejemplo, acá vemos otras de las cuestiones de integración y vamos a hablar con para ver dos de las funciones superiores que tienen que ver, de todas estas que hemos mencionado, podríamos mencionar muchísimas más, y que tiene que ver con la integración, no solamente de las cuestiones que tienen que ver con las vías nerviosas, la sinapsis y cómo se transmiten las vías nerviosas, sino también tiene que ver con las vías de los neurotransmisores. Fíjense en que acá tenemos como, por ejemplo, el tema de la memoria. Los procesamientos de memoria, tanto para la calificación de la memoria temprana, memoria remota, fíjense que una gran importancia tienen las vías serotoninérgicas. Y habíamos hablado que de los neurotransmisores, la acetilcolina es uno de los neurotransmisores más importantes para la fijación de la memoria a largo plazo. La acetilcolina y sobre todo, ¿en qué área vamos a encontrar la calificación, la clasificación de la información y su posterior designación para memoria transitoria y se olvida o memoria más a largo plazo? Habíamos hablado que esta era el área del temporal, que está más ligada a áreas de como el sistema límbico, cuerpo estriado, sustancia negra. Estas interactúan también para ver la amígdala, el lúculo acuminado, a ver cómo reaccionan, cómo responden esta integración de las vías y después hace un combo de integraciones, o sea, de todo esto que estoy recibiendo ahora como información. Ya tengo una memoria previa, es nuevo, es importante, no es importante, emocionalmente es importante o no, es importante por algún otro motivo, entonces la mando a la memoria, la saco acá de la zona, la mando un poquito más al frontal, a donde voy a guardar un poco más mi memoria a largo plazo, la distribuyo en las áreas de memoria a través de la diferente sinapsis y uso vías serotoninérgicas y vías de la acetilcolina. Ahora, fíjense que no es una acción de un centro puntual. Otra función muy importante, que es el tema, por ejemplo, fíjense, acá están funciones de gratificación, de placer, lo que habíamos dicho, reforzamiento positivo o negativo entre una información, tiene que ver más con las vías dopaminérgicas, las cuestiones de cuando es algo positivo, lo que te lo va a reforzar, te va a actuar inclusive más como que después vas a tender a buscarlo, va a ser las vías dopaminérgicas, de áreas muy cercanas.
Si hablamos de otra función importantísima como las de del lenguaje, no hablamos de comunicación en sí, hablamos de lenguaje porque podemos tener comunicación gestual, podemos tener comunicación verbal, comunicación escrita, hay diferentes formas de comunicación. Pero en cuanto a lo que es la producción de la, del lenguaje, fíjense que acá tenemos áreas muy específicas, el área de Broca, y acá, y esta otra va a ser el área de Wernicke. Acá, esta área en el temporal y acá el área en el frontal. El área de Wernicke muy cercana a todo lo que tenga que ver con el oído. Aparte va a haber otros receptores que tienen que ver con el equilibrio, etcétera. Pero lo que más me importan a mí son los que van a tener que ver con la captación, la codificación y decodificación de lo que es la información auditiva. En esta área lo que vamos a tener es la comprensión del lenguaje. ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué clase de sonido? ¿De dónde proviene ese sonido? ¿Es una voz? ¿Es una campana? ¿Es un maullido de un gato? Ese ruido que estoy escuchando ahora, ¿es una palabra? Si es una palabra, ¿qué significa? ¿Qué me significa a mí? Me puede significar algo completamente diferente que está al lado mío. O Yo el decía, tono. ¿cómo? El tono del habla, si le están gritando, si le están hablando bien, la forma de que te lo están diciendo, si es sarcasmo o no, si es un chiste. Fíjense, no solamente el significado, sino la intencionalidad también es interpretada, empieza a interpretarse a través de esta área. Es importantísima que esta área de Wernicke esté integrada para que haya una comprensión. Es imposible un lenguaje adecuado si no hay una comprensión del lenguaje. Entonces esta área es fundamental. Pero esta área no trabaja sola, porque esta trabaja también con el frontal en la elaboración a través de la planificación de las palabras, del pensamiento, en la elaboración de las palabras que voy a decir, del discurso, de la oración que voy a hacer. Si queremos hacerlo un poquito más complejo en nuestras funciones superiores, si estamos trabajando sobre una elaboración fantástica, o sobre un cuento, sobre algo abstracto, vamos a tener también partes de las zonas emocionales, partes de las zonas de memoria, o partes del frontal que van a trabajar activamente en crear nuevas opciones que serían opciones fantásticas, o, crear nuevas realidades, que es lo que quiero hacer. Pero después, para poder elaborar y para poder dar un discurso que sea entendible, tengo que tener una muy buena integración de todos estos sistemas y del área motora, es decir, del área motora del lenguaje, el área de Broca. Recién ahí vamos a tener una integridad en la función superior. Por eso el lenguaje no pertenece acá ni acá, es una integración. La memoria pertenece ni acá ni acá, es una integración. La comprensión no es una zona de acá, es una integración. Todo tiene que ver mucho con la interacción. Si bien hay cuestiones básicas que tienen que ver, que son fundantes, y fíjense que no solamente con las áreas, sino con los mecanismos de comunicación que hay entre las diferentes partes, y también de las vías, si es dopaminérgica, si es serotoninérgica, si es aceticolinérgica, dependiendo la vía que estemos utilizando, va a tener que ver también con la respuesta o el tipo de función que voy a encontrar en el área superior. Bueno, ¿algo más? Hasta ahora no. Bueno, quedamos ahí, creo que completito, síganlo estudiando, estudien mucho porque ya dentro de no mucho tiempo, un mes, no menos un mes, vamos a tener algún trabajito que presentar o algún parcial escrito, eso lo vamos a ver, le vamos a visitar con tiempo, no se desesperen, pero sí vayan estudiando todo esto, ahora dentro de poco ya vamos a empezar con la área de semiología que también es muy, muy linda. Bueno chicos, ¿cómo se apagaba esto? ¿Dónde estaba? Acá abajito. Acá. Ahí Ahí está. está. Muy bien, nos vemos acá.